La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Y bueno, yo empecé a trabajar en una tienda y una vez yo me topé una amiga, bueno, una amistad, porque eso no se le llama amigo, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, Alondra, ¿usted cuánto gana en la tienda? Y yo le dije, yo gano como de 15 a 20,000 colones por semana. Y ella me dijo, ¿qué? ¿Cómo va a ganar eso? Eso es lo que yo gano en un día. Por un lado, Costa Rica es país de tránsito de personas víctimas de trata por la posición también geográfica y de interconexiones que tiene Costa Rica. Las bandas de tratantes usan el país como puente. Cuando yo llegué a México habían dos señores esperándome, ahí con un rótulo que decía Costa Rica y todo. Entonces yo dije, y ellos son, y yo me acerqué, pero cuando yo me acerqué, donde ellos me pusieron una pistola en la espalda. Y yo me asusté y me dijeron, vea, suelte todo, suelte el pasaporte, suelte el tiquete y vámonos, o la mato aquí mismo. Y yo me fui caminando con ellos, ¿verdad? Y cuando llegué allá lo que hicieron fue meterme en un cuarto. Y ahí estuve como 15 días metida, porque me empezaron a prostituir. Son personas captadas en el país para llevarlas a otros países. Hay situación de trata también interna, población nacional, sobre todo desplazando del campo también a la ciudad. Fundamentalmente se hace un mapeo de las instituciones que en el país trabajan el tema de trata. ¿Qué pretendemos con ello? Conocer qué acciones se realizan, cómo se realizan, cuál es la interconexión entre las distintas instituciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada a un tema muy importante, el tema de la trata de personas, un delito contra la humanidad que violenta los derechos humanos de todas las personas que son víctimas. Y aunque usted no lo crea, es un delito muy extendido que afecta a millones de personas en el mundo y precisamente por eso es que hoy vamos a conversar sobre este tema para que todas y todas formemos parte de este grupo que está luchando en contra de este delito para acabar con él por violentar de una manera muy importante la humanidad de las personas que son víctimas. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad el señor Guillermo Acuña González, quien es el director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, quien ha realizado varias investigaciones sobre este tema. Bienvenido. Muchas gracias, Maribel, Freddy. Buenas noches, amigos y amigas que nos están observando en sus hogares. Muchas gracias. Además nos acompaña el señor Freddy Montero, quien es el viceministro de Gobernación y Policía. Bienvenido, Freddy. Muchas gracias, Maribel, también por la invitación. Muchas gracias, Guillermo, por estar acá con nosotros y estamos a las órdenes. Muy bien. Para hablar de este tema, definitivamente uno no puede dejar de considerar la perspectiva de las personas víctimas. Una Mirada tuvo acceso a un testimonio de una mujer que fue víctima de trata de personas y tuvo que trabajar ofreciendo servicios sexuales durante mucho tiempo. Sin embargo, para proteger la integridad de esta persona es que decidimos solicitar a una estudiante de artes escénicas de la Universidad Nacional que nos ayudara a dramatizar este testimonio. Por lo tanto, vamos a conocer la historia de Alondra,
quien sufrió trata y trabajó ofreciendo servicios sexuales en México. Agradecemos a la actriz Adriana Zúñiga de la Escuela de Artes Escénicas, quien hizo este trabajo para nosotros. Veamos. Hola, bueno, yo soy Alondra y yo tengo 26 años. Yo tengo 3 hijos. Uno que tiene 10 años, una chiquita. Tengo uno de 4 años y una chiquita de 1 añito, la bebé. Y bueno, yo soy prostituta, pero es dura, la vida es muy dura. Yo le voy a contar, yo estuve en México cuando yo empecé a prostituirme. Yo tenía como 17 años, más o menos, por ahí, o 18 por ahí. Y a mí me llevaron, y fue así, que es que yo conocí a un señor y el señor me dijo, vea, nosotros la podemos llevar a usted a México a trabajar en un hotel como mucama. Y si no le gusta, ya usted nada más se vuelve en el mismo viaje. Y yo dije, de ahí sí, ¿verdad? Porque me pagaban todo, me pagaban el pasaporte, me pagaban el tiquete, entonces yo me fui. Pero cuando yo llegué a México, habían 2 señores esperándome, ahí con un rótulo que decía Costa Rica y todo, entonces yo dije, y ellos son, y yo me acerqué, pero cuando yo me acerqué, donde ellos me pusieron una pistola en la espalda, y yo me asusté y me dijeron, vea, suelte todo, suelte el pasaporte, suelte el tiquete, y vámonos, o la mato aquí mismo. Y yo me fui caminando con ellos, ¿verdad? Y cuando llegué allá lo que hicieron fue meterme en un cuarto. Y ahí estuve como 15 días metida, porque me empezaron a prostituir. Y yo estaba ahí de prostituta, y no me daban nada, ¿verdad? Yo pasé hambre, solo agua y tortilla era lo que me daban. Y no me daban plata, no me daban nada. Y ya yo estaba muy mal, yo estaba muy cansada, ya mi cuerpo no daba. Y ahí el muchacho que cuidaba la puerta fue el que como que vio que ya me iban a matar, entonces él me dijo, vea canija, salga corriendo, váyase, lárguese porque la van a matar. Y entonces yo me fui, ¿verdad? Y yo me fui rápido y yo salí corriendo y no tenía dónde ir. Y después yo en la calle me topé como a unos transvestis y así, y yo les dije que me ayudaran, ¿verdad? Que yo no sabía qué hacer, yo no tenía nada, solo lo que andaba puesto, ni un 5, nada. Y ellos me dijeron, no, empiece a trabajar aquí y guarde la plata para que se devuelva a su país. Pero yo ya no quería seguir prostituyéndome, ya no más. Y entonces un taxista pasó y me ayudó. Y al día siguiente él fue y hizo las vueltas, el taxista y todo. Y me ayudaron y después yo me vine para acá. Pero ahí estuve como 1 mes y medio perdida en México. Y fue muy duro, la verdad. Ya después regresé y seguí con la prostitución. Y es muy duro, la verdad. Yo ya estoy muy cansada. Y yo no voy más. Yo lo que pido es que alguien me ayude como para construir algo, no sé, que sea un cuartico, algo para estar con mis chiquitos, porque la vida es muy dura. Y yo digo que ya yo no aguanto más. Yo no aguanto, mi cabeza ni mi cuerpo dan más. Ya no. La verdad es que yo hasta he pensado en agarrar un veneno para echarle a la comida a los chiquitos y comerme yo también ese veneno para ya dejar de sufrir. Mi mamá dice que porque yo tengo esta vida así, las demás, y por lo menos ahí han echado para adelante. Y yo le digo, mamita, por lo menos hay que darle gracias a Dios de que ellas están bien y no están como estoy yo ahorita. Definitivamente una historia que nos deja sin palabras. Y desgraciadamente es la historia de millones de personas alrededor del mundo que sufren de trata de personas. Por eso me gustaría que ustedes nos ayuden a explicarle a quienes nos acompañan con su audiencia qué se entiende por trata de personas. Tal vez podemos empezar con usted. Bueno, viendo el caso de Alondra, que es un caso que se repite, ¿no?, a nivel mundial, que recoge las vivencias de las personas que son víctimas de esta actividad que a todas luces es ilícita y es ilegal también. Podríamos decir y podríamos aventurar una primera aproximación al término de trata para que nos vayamos familiarizando con el tema, que además es un tema que ha sido objeto de las más diversas controversias cuando se trata de conceptualizar o de definir. Decir que es el segundo o tercer negocio irregular o ilícito en el mundo solo
por detrás de la venta de drogas y de armas. Quiere decir que la venta de personas está siendo ya un negocio a nivel transnacional, a nivel planetario. Ese es un primer elemento de la definición. Estamos hablando de una escala global, planetaria. Estamos hablando de un negocio. Estamos hablando de un negocio. Un negocio que involucra personas. Exactamente. Y de ahí entonces viene lo que usted mencionaba en la presentación del programa, Maribel, con relación a la lesión a los derechos de las personas que sufren esta actividad o que son víctimas de esta actividad. Yo diría que si uno trata de definir, intentar una definición sobre el fenómeno de la trata a nivel mundial, habría que decir 2 o 3 elementos que me parecen importantes. Lo primero que hay que señalar es que se trata de una actividad en donde se intercepta o se coopta a una persona, ¿verdad? Hay un primer elemento, se intercepta, se coopta, ¿verdad? Se detiene a una persona, ¿verdad? Y esa interceptación o esa cooptación puede ser física y también puede ser emocional en muchos casos, ¿no? Eso es un primer elemento. El segundo elemento es que interviene el engaño, la extorsión, ¿verdad? En muchos casos también la violencia física contra la persona con el fin de ser interceptada o de ser coaccionada. Luego de esto se da, digamos, una privación absoluta de la persona como individuo, como sujeto que tiene derechos humanos, ¿verdad? Y aquí es donde hablamos del término de la privación de la persona como tal, ¿verdad? Aquí es donde entra todo el tema de la lesión a la dignidad de las personas que sufren este flagelo. Y un cuarto elemento que puede ser integrado en ese primer intento de definición de la trata es que evidentemente la persona es interceptada o cooptada de estas diversas maneras que estoy mencionando para desarrollar diversas actividades. Una de las más comunes que se maneja, y bueno, el caso de Alondra es un caso paradigmático porque es ciertamente del que más nos hablan investigaciones, medios de comunicación, etcétera, pero que tiene que ver con la trata de personas para fines de explotación sexual comercial. Pero también tenemos la trata de personas con fines de explotación laboral, ¿verdad? Sí. Hace poco en Costa Rica tuvimos un caso bastante claro en ese sentido y después podemos avanzar un poco o hablar un poco sobre ese caso. Y también con fines de venta de órganos, que es un tema también que es bastante serio y que a nivel regional está tomando notoriedad, puesto que la venta de órganos involucra, ¿verdad?, que usted le extrae a otro ser humano un órgano de su cuerpo para ser vendido en el mercado negro de la venta de órganos a nivel mundial. Okay. Bueno, a estos aspectos que señala Guillermo, yo sumaría también la mendicidad, la servidumbre obligada, que también son elementos de la misma trata de personas, y por otra parte también lo que son los matrimonios forzosos, con los fines de obtención de un interés específico por la persona. Acá lo importante que une toda esa tipificación de delitos es el hecho de ver a la persona como una mercancía. Exacto. ¿Verdad? Y transformarla en un objeto para el beneficio económico de terceras personas. Y otro aspecto importante de la trata, bueno, hay que recordar que esto viene tipificado desde el año 2000, cuando en el marco de Naciones Unidas se generan toda una serie de acuerdos de carácter internacional para la prevención del delito transnacional. Cuando se hablaba de delito transnacional, pues habló de lo que eran las armas, de lo que eran las drogas, para tratar de combatir todo lo que son mafias organizadas de carácter internacional. Hay protocolos específicos para cada uno de estos, igual para el tráfico ilícito de personas, y nace lo que se llama el protocolo de Palermo, que es el protocolo de prevención de la trata. Entonces, un elemento fundamental es el poder determinar que existe una red integrada, un poco en la línea de lo que señalaba Guillermo, donde hay una persona que coopta a la persona, otra que la traslada, que la aloja, que la lleva a un lugar en el cual eventualmente va a ser explotada, ¿verdad? Entonces, vemos que no es solamente el hecho de que sea una persona la que saca provecho directamente de ella. Para poder tipificarlo como trata, requerimos también comprobar que existe
ese nexo de delincuencia organizada. ¿Y cuántas personas puede ser un nexo de delincuencia organizada? Cuando uno habla de delincuencia organizada, tal vez se imagina una banda de 10 o 15 personas. Con que sean 2 personas es suficiente para poderlo tipificar como tal, Maribel. Sí, en efecto, como ustedes decía, don Freddy, el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que usted mencionó, el Protocolo de Palermo en Italia en el 2000, define la trata de personas o comercio de personas como el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud. Una palabra que uno daría por erradicada. Exacto. Sin embargo, es simplemente una manifestación moderna de un mal que la humanidad ha sufrido desde casi los inicios de su historia. Sí, claro que sí. Y es que también hay un aspecto fundamental, que es el hecho que con la globalización y con la transnacionalización de los mercados y con las facilidades actuales que hay para la movilidad humana de carácter internacional, que no existían hace 50 años y que además es muy diferente a la que existía hace 10 años. Nosotros hemos visto que cada año la gente alrededor del mundo viaja más al exterior que como nunca antes en la historia. Y esto genera un riesgo, claro, que en el año 2000 ya fue tipificado y visto, que la movilización de las personas estaba generando una mayor vulnerabilidad, dado al hecho de que un delito que puede ser tipificado como tal en una frontera, del otro no lo era como tal. Y eso generaba una desventaja para las personas que estaban siendo aprovechadas por este tipo de redes ilícitas. Entonces, por eso era necesario crear un mecanismo jurídico internacional que nos llevara eventualmente a homologar estas circunstancias para poder crear entonces toda una estructura punitiva de prevención a este delito, ¿verdad? Y por eso nosotros acá en Costa Rica pues estamos muy contentos que desde febrero de este año tenemos la actual ley contra la trata de personas, una ley nueva que tipifica con toda claridad el tema de la trata de personas como no lo habíamos tenido anteriormente en nuestra historia. Yo diría, como para agregar los elementos que está planteando don Freddy, 2 que me parecen fundamentales. El primero es cuando se habla de que la trata es una forma moderna de esclavitud, quizás con este concepto estamos tratando de erradicar un concepto que hasta hace algunos años, inclusive yo diría que hasta la firma o la ratificación del Protocolo de Palermo, era costumbre denominar la trata como trata de blancas, ¿verdad? Sí. Y recordemos que ese término es absolutamente peyorativo, machista y además tiene, digamos, toda una connotación racista que me parece que había que erradicar, ¿verdad? Entonces, ahí hay una diferencia. Y el término condiciones modernas de esclavitud nos pone en perspectiva un poco en la línea que mencionaba Freddy con relación al tema del impacto de la globalización, ¿verdad? Que ya nos pone de frente a esos temas globales y modernos. Y el segundo elemento es que cuando hablamos de las redes, ¿verdad? De la conformación de las redes, y Freddy estaba mencionando el carácter cuantitativo, ¿verdad? Que puede inclusive ser conformada por 1 o 2 personas, habría que agregar un elemento que me parece que para el público sería una información muy interesante de analizar, y es que no nos imaginemos estas redes demasiado organizadas o demasiado complejas, porque también pueden ser las mismas figuras de confianza para la persona que inicia con el proceso de la trata. Las familias, la figura de autoridad en la comunidad, el sacerdote, ¿verdad? Porque ya se han dado casos, la persona también, el dirigente comunal, etcétera, que tiene nexos a nivel nacional y transnacional, que son los que inician el proceso de la trata de la persona. Claro. Sí, ¿verdad? Y importantísimo también dejar claro antes de terminar este bloque que antes tal vez uno entendía por trata de personas solamente lo que tenía que ver con el tema sexual, ¿verdad? Como obligar a una persona a prestar servicios sexuales, ya sea a una única persona o a un grupo de personas en un local, en un lugar cerrado o como fuera. Ahora incluye otras áreas que tal vez, o sea, que siempre han existido también, porque sabemos que existen, ¿verdad? Como es el tema de trabajos forzados o extracción de órganos que ustedes mencionaban, que si bien la gente sabe que existe, tal vez no lo visualizaba dentro de la categoría de trata de personas, ¿verdad? De comerciar con personas como si fueran objetos en detrimento de todos sus valores. Pero
Vamos a ir a una pausa en este momento y ya regresamos con una mirada para seguir hablando de este interesante tema. Ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de trata de personas, un delito que tenemos que erradicar por el bien de nuestra niñez, nuestra adolescencia y de todas las personas que son víctimas de este mal. En el segmento anterior, don Guillermo, usted nos hablaba sobre que hay que diferenciarlo de otros conceptos que se han manejado a lo largo de la historia, pero también al mismo tiempo ahora la definición de trata de personas incorpora otras situaciones que no son necesariamente de carácter sexual o de explotación sexual. También es importante hacer la diferencia entre trata de personas y el tráfico de migrantes. Es diferente, aunque igualmente ilegal las dos. Claro, claro. Y podríamos estar de acuerdo, tal vez, ¿verdad, Freddy, en que es importante no solo que sea un elemento de definición, un elemento de conceptos, ¿verdad?, sino también una claridad para que la gente entienda precisamente de qué se trata un fenómeno de esta magnitud y cómo hay que diferenciarlo de otros fenómenos que también son igualmente impactantes, pero que tienen diferencias totalmente opuestas. Brevemente, como para que nos entendamos, ¿verdad?, el tráfico de personas, ¿verdad?, el tráfico de personas en términos generales está haciendo referencia a un acto administrativo que se comete de forma irregular contra un Estado. Es decir, cuando usted intercepta y cruza personas de una frontera nacional a otra frontera nacional, ¿verdad? Ahí se está dando el tema del tráfico y después podemos entrar a caracterizar algunos de los elementos que diferencian estos dos procesos. En tanto la trata, como ya dijimos en el bloque anterior y lo mencionaba Freddy también, hace alusión fundamentalmente a la explotación de personas, ¿verdad? Entonces hay un elemento ahí importante y es que cuando hablemos de trata estamos centrándonos en la explotación de personas, ¿verdad?, que es la característica fundamental y bueno, ya la empezamos a tratar de entender, ¿verdad?, y entender las dinámicas por las que se da este fenómeno. Entonces tenemos el tráfico de personas, usted las traslada de una frontera a otra y cuando llegan a su destino, pues la gente igual paga, ¿verdad? A veces son estafados en el servicio, pero igual cuando llegan a su destino, usualmente o son dejados a la libre o son abandonados, pero no son retenidos posteriormente ni usados para otro tipo de trabajos o para otros fines ilegales y comerciales. Sí, es sí. así. El tráfico ilícito de migrantes, en el caso nuestro, está tipificado como un delito en la ley de migración y no solamente incluye específicamente la movilidad de la persona, sino también lo que es el transporte, el alojamiento de las personas también. Pero y los documentos. Ahí el factor, recuerda que están haciendo un paso fronterizo o aéreo de forma irregular para ingresar a otro estado, un poco en la línea de lo que decía Guillermo. Lo que pasa es que entre el tráfico ilícito y la trata, a veces es muy tenue la diferencia porque generalmente una persona que está siendo tratada también fue traficada, ¿verdad? Para poder ingresar al otro país. Pero hay un aspecto que me parece importante, que volviendo al tema de la trata y que se veía mucho en el video que vimos anteriormente, es quién generalmente son sujetos a este tipo de redes ilícitas, ¿verdad? Y lo que nosotros hemos visto a través del análisis de casos es que generalmente las personas que ya de por sí se encuentran en una situación de vulnerabilidad social son propensas a caer en manos de este tipo de redes, ¿verdad? Hablamos de personas con limitados recursos económicos, educativos, sociales, que los hacen propensos a que personas puedan llegar y prometerles el mundo entero, una salida fácil a problemas que se están enfrentando, ¿verdad? Y sobre esa línea es como las personas eventualmente se van viendo imbuidas en una situación que poco a poco se van sintiendo que no tienen dominio de sí mismo para poder salir de esa situación. Entonces,
Y de hecho ese factor es el que después que la persona es rescatada de una situación de estas, es la parte más difícil de cómo recomponer la vida social de estas personas, porque no es solamente el hecho de sacarlas de la red, Claro. sino cómo Mantenerlas reinsertarlas lejos, a una sí. sociedad donde ya están mermados por la situación psicosocial que han vivido de una situación de abuso, pero aparte de eso le sumas el cómo calificarlos para poder vivir en una sociedad bajo esas condiciones, ¿verdad? Claro. Claro. No, a mí me parece interesante, ¿verdad? El argumento que ha planteado Freddy con relación al abordaje posterior, ¿verdad? Que la persona es identificada en el marco de una actividad de esta magnitud, ¿verdad? Y cómo desde los canales institucionales y los diferentes mecanismos existentes, ¿verdad? Se debe producir esa, digamos, si pudiera caber el término, ¿verdad? Esa reinserción o esa rearticulación de la persona, digamos, a la sociedad, ¿verdad? Recordemos que muchas veces estas personas provienen de experiencias muy extensas o muy prolongadas donde han sido coaccionadas, ¿verdad? Inclusive físicamente, ¿verdad? Sí. Se les despoja de su identidad, no solo el documento de identidad, sino que también se les despoja de su identidad como personas con derechos, ¿verdad? Y eso Sí. me parece que es un asunto importante. Por algo que estaba señalando Freddy, a mí me gustaría solamente complementar que el tema de la pobreza y el desempleo a veces son desencadenantes para que las personas caigan fácilmente en estas redes de trata, ¿verdad? Sí, y qué dicha que lo mencionó, porque creo que es importante aquí hacer un alto para desmitificar un poco este tema de la trata. En mis tiempos, a uno le decían que a uno se lo robaban metiéndolo en un saco y que en el saco se lo llevaban, ¿verdad? O que si usted pasaba por un charral, entonces se lo iban a robar y que se lo iban a llevar, o que los duendes se lo iban a llevar, en fin. Al final, quienes se los llevaban eran los mismos que se las llevan ahora, ¿verdad? Entonces, es importante que la gente tenga claro cómo es que se da este proceso, porque eso es uno de los negocios ilícitos más millonarios del mundo. Él estaba leyendo en las notas que tenía que es el negocio que produce más dinero en el mundo después del tráfico de drogas, que involucra a más de entre 10 y 15 millones de personas por año, víctimas de la trata de personas. Y que además hay 130 países en el mundo que han reportado casos de trata de personas. O sea, es un mal social que ha existido durante mucho tiempo y del que tal vez hasta ahora estamos tomando realmente conciencia, ¿verdad?, del impacto que se está teniendo, principalmente por el tema de la información ¿verdad?, que compartimos en el mundo ahora de una manera tan fácil. Sí. Ahora, y otro dato importante es que la mayoría son niños, niñas y adolescentes. Y casi siempre, y la mayoría también son mujeres. Entonces, tal vez me gustaría que nos detengamos un momento a explicarle a la gente cómo es que se desarrolla este negocio. Usted, don Guillermo, lo mencionó al inicio, pero me gustaría tal vez que lo mencionáramos más en detalle con la ayuda de don Freddy. Los elementos que tienen que ver en esto, cómo se da la situación, ¿verdad? Para que de verdad la gente entienda que no es que va a venir alguien con un saco, como le decían a uno, lo va a echar y se lo va a llevar. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me parece que las formas en como uno, ¿verdad? Porque también trata de hombres, ¿verdad? También sí, para fines trata laborales. de mujeres, trata de niños y niñas y también de hombres. Entonces, por eso hablo en términos de autorreferencia, ¿verdad? La forma en como uno puede caer fácilmente en una red de estas puede ser de la forma inclusive más inocente. Abrís el periódico, vos como desempleado, voy a usar un ejemplo, abrís el periódico una mañana y te encontrás una serie de abusos clasificados que te ofrecen una cantidad importante de empleos, entre los cuales te ofrecen, digamos, una buena remuneración, que es un primer elemento, ¿verdad? Que se identifica una remuneración alta, ¿verdad? Que inclusive excede las posibilidades del mercado local, ¿verdad? Te ofrecen también, inclusive cuando son redes transnacionales, te ofrecen el transporte, ¿verdad? Hacia el externo de tu país, ¿verdad? Y te ofrecen un empleo con alta estabilidad. Esas 3 condiciones básicas. Así inicia cualquier lectura de un aviso clasificado en un periódico y luego viene lo demás. Y ahí es donde yo mencionaba el tema del engaño, ¿verdad? Es decir, cómo estas redes tienen formas bastante complejas, son bastante hábiles para
manejar información, ¿verdad? Y para ir precisamente enredando a las personas, engañándolas, ¿verdad? Y un elemento que se tiene que plantear aquí esta noche es que, a diferencia del tráfico de personas, en la trata, digamos, no existe el consentimiento, ¿verdad? Es decir, la persona no sabe a lo que va. no da el consentimiento, ¿verdad? La persona muchas veces va coaccionada o forzada a esa actividad, muchas veces no sabe a lo que va, ¿verdad? Mencionaba Alondra en el video que abrió este programa que ella no sabía a lo que iba, ¿verdad? Y después se expuso a las más diversas vejaciones estando en la actividad, precisamente porque le despojan de todos los elementos que mencionábamos anteriormente. Y otro elemento que se da entonces cuando la persona está en situación de trata es la explotación. Es decir, ya hay un elemento, ¿verdad?, que como decíamos anteriormente, la convierte en mercancía, en objeto, y cuando hay mercancía y el objeto, para sacarle el mayor valor a esa mercancía y a ese objeto, hay que explotarla, ¿verdad? Y se le explota de las más diversas maneras. Y retenida contra su ¿verdad? voluntad. Y retenida contra su voluntad, aumentándole la jornada de trabajo, ¿verdad? No pagándole el salario, ni siquiera el salario mínimo, o ni siquiera pagándole, inclusive restándole la capacidad de que desarrolle, digamos, sus necesidades básicas, como la alimentación, por ejemplo. Muchas de estas personas están también retenidas, pasando días importantes retenidas en sus necesidades básicas. Entonces, lo que yo acabo de exponer es cómo, de una simple lectura de un aviso clasificado en un periódico de circulación nacional y ahora transnacional, y por medio de las redes sociales, etcétera, ¿verdad?, que ese es otro elemento interesante, cómo las redes pueden llegar a cumplir aquí un elemento fundamental. Me refiero a las redes sociales, a las redes que existan en Internet, que también son catalizadores, ¿verdad?, Sí. que son correas de transmisión para que los mensajes de estas redes transnacionales, ¿verdad?, calen en las personas más vulnerables. ¿Quiénes son las personas más vulnerables? Lo habíamos dicho anteriormente, las personas que están en condiciones económicas difíciles, las que están en condiciones de desempleo, ¿verdad?, y las que están en alguna dinámica de vulnerabilidad, ¿verdad? Yo sumaría a lo dicho por Guillermo el recordatorio que Costa Rica, y lo dicen los datos y también los investigadores, de que Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino de la trata. ¿Qué quiere decir eso? Que hay costarricenses o extranjeros, hay costarricenses que son tratados acá en Costa Rica, o que salen fuera del país, o personas que transitan en una ruta de trata, o personas que vienen fuera hacia nuestro país. Entonces eso es importante tomarlo en consideración, que la trata no es un asunto que podemos interpretarlo solamente desde una perspectiva nacional, sino que es de carácter regional. El tema de la coacción, me parece interesante referirme a esto, porque en nuestra ley de trata también se abre la posibilidad de que medie o no el consentimiento de la persona. Eso es importante, porque muchas veces la persona, por sus propias condiciones sociales y económicas, no tiene más opción que aceptar una situación de vejación y de explotación, ¿verdad? Y nuestra ley nos da la posibilidad que bajo esas circunstancias también se pueda justificar una relación de trata. Sí, precisamente sobre el tema de Costa Rica, el director del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, Norman Solórzano, coincide con usted, don Freddy, en el sentido de que Costa Rica es un lugar de partida y receptor de personas víctimas de trata, y que realmente hemos avanzado mucho en el plazo que tenemos al tener ya una ley, pero que también tenemos que trabajar mucho en la información para lograr la prevención. Por un lado, Costa Rica es país de tránsito de personas víctimas de trata, por la posición también geográfica y de interconexiones que tiene Costa Rica. Las bandas de tratantes usan el país como puente. Por otro lado, hay situación de trata también interna, o sea, población nacional, sobre todo desplazando del campo también a la ciudad.
Pero Costa Rica entonces también es lugar de destino, sobre todo al ser Costa Rica un destino turístico, la explotación de la parte del turismo sexual ha tenido bastante auge, entonces ha sido lugar de destino para fundamentalmente mujeres que son víctimas de explotación sexual comercial, pero también destino para aquellos que son víctimas de explotación laboral. Entonces, y por otro lado, también se han empezado a detectar algunos casos en que es más bien lugar de origen, o sea, para llevar, o sea, son personas captadas en el país para llevarlas a otros países. Sumando a las palabras de don Norman, quería referirme brevemente al reporte sobre trata de personas 2012, donde menciona que Costa Rica, de nuevo, es país de origen, tránsito, destino para hombres y mujeres y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Hace un especial llamado sobre el tema del turismo sexual infantil, que dice que es un problema grave, especialmente en las provincias de Guanacaste, Limón, Punta Arenas y San José. Los turistas sexuales llegan principalmente de Estados Unidos y de Europa, y que Costa Rica es destino de otros países de América Central para hombres de países asiáticos sometidos a condiciones de trabajo forzado. También hace un llamado de atención al indicar que Costa Rica no cumple plenamente con las normas mínimas para eliminación de la trata, pero reconoce que el país está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. ¿Qué tan grave podemos considerar que es la situación en el país? Bueno, yo espero este informe, espero que para el de este año mejore. No, este ya había mejorado en relación con el anterior, ¿verdad? Hay que reconocer que la labor que se ha venido haciendo en el marco de la coalición de lucha contra la trata, en la unidad de la trata de la Dirección de Migración, también hay un movimiento pues bastante fuerte y mucho conocimiento y sapiencia por parte de las organizaciones de la sociedad civil acá en Costa Rica que han estado trabajando sobre el tema, que han ido cada vez trabajando más en posicionar el tema como agenda de país. Y uno de los aspectos fundamentales que lo vemos ahora, y que sé que ahora después nos referiremos a esto con más detalle, pero esa es la creación misma de la ley de lucha contra la trata de personas. Pero por otra parte también hay avances muy significativos para nuestro país, como fue la reciente creación de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada por parte del Ministerio Público. Anteriormente no había una fiscalía especializada que recibiera todo lo que tenía que ver con el trámite judicial de lo que era la materia de trata, ¿verdad? Esto ha sido un proceso de construcción en el país, ¿verdad? Claro. Construcción no solamente de la conciencia social de lo que esto implica, sino también de la tipificación de los delitos y la creación de la estructura preventiva de carácter administrativo y judicial para prevenir ese tipo de delitos, ¿verdad? Ahí sí me gustaría agregar el papel que han cumplido las universidades, ¿verdad? O los centros de producción de conocimiento en el país, ¿verdad? Desde hace algunos años ya la Universidad Nacional, el Instituto de Estudios Sociales en Población, en conjunto con otras entidades académicas internacionales, hemos venido sumando esfuerzos en esta línea, ¿verdad? Pero también contarles que Costa Rica se está haciendo esfuerzos de parte también de las universidades públicas, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y otras entidades de sociedad civil para sumarse a un esfuerzo regional llamado Observa la Trata, que es un esfuerzo de articulación en donde están integrados varios países de América Latina y que justamente ahora en junio se va a tener el acto de constitución del capítulo Costa Rica de esta iniciativa. A mí me parece que son iniciativas que suman a lo ya mencionado por Freddy, que es un esfuerzo grande y enorme a nivel institucional, que también las universidades han tratado de posicionar el tema. No ha sido fácil, ¿verdad? Porque construir conocimiento en un tema que a todas luces es complejo y su magnitud, como hemos visto ya en el programa, es muy amplia, pues las universidades tenemos que generar
adecuados instrumentos de generación de conocimiento. Y de transmisión. Y de transmisión y de gestión de información, que es algo también de lo que me parece que hay que seguir avanzando en su fortalecimiento. ¿No? Yo creo que, recordando, esto ha cambiado mucho en cuestión de 3 años. Sí. Yo me acuerdo de lo que se hablaba en el 2010, actualmente en el 2013. Cuando se hablaba de trata y la necesidad de una ley, yo escuchaba a muchas personas que decían, pero eso es proxenetismo y eso ya está tipificado. Pero eso es explotación sexual, eso ya está tipificado. Eso es abuso de menores, ya está tipificado. Pero no se lograba entender la visión que refleja el protocolo de Palermo, ¿verdad? Sí, exacto. Que es una visión que en cierta forma sí tienen razón de que es un poco más difícil de poder tipificar el delito, porque es más fácil tipificar, por ejemplo, un abuso sexual, porque ahí tenés el abusador, tenés la persona abusada, a comprobar que hay una red, ¿verdad?, de explotación de una persona en un contexto determinado. Entonces, el poder establecer cómo llegar a la prueba, ¿verdad?, y cuáles son los elementos probatorios para poder levantar un caso ante el Ministerio Público, se las trae para una situación nueva. Entonces, yo creo que todo eso es lo que en estos 2-3 años es donde hemos avanzado con pasos agigantados. Y ahora además, como usted mencionó, tenemos la ley de la cual vamos a hablar en el siguiente bloque, que es Con una mirada, que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de trata de personas. A lo largo del programa hemos venido tratando de desmenuzar en qué consiste este delito que afecta a las personas de una manera considerable al violentar todos sus derechos humanos y exponerlas a situaciones de violencia de todo tipo. Usted mencionó algo importante, don Guillermo, que es que el país no solo ha venido avanzando en la parte de la investigación, de la legislación, de la prevención y demás, pero sino también en que ha sido un tema que ha sido investigado en la Universidad Nacional, por ejemplo, y en otras universidades y en otras instituciones del país. Por eso Una Mirada conversó con la investigadora Ana María Hernández, quien detalló sobre algunos de los hallazgos de algunos de los libros que han publicado investigadores que han tratado este tema. El libro se llama Trata de personas, dignidad y derechos humanos. Veníamos coordinando una experiencia de intercambio con investigadoras de la Universidad Pablo de Olavide, y surge el tema de trata y decidimos hacer un trabajo, continuar con los trabajos conjuntos ahora en este tema. Fundamentalmente se hace un mapeo de las instituciones que en el país trabajan el tema de trata. ¿Qué pretendemos con ello? Conocer qué acciones se realizan, cómo se realizan, cuál es la interconexión entre las distintas instituciones. Queremos fundamentalmente tener ese panorama global de el abordaje. Nosotros no estudiamos la situación de trata propiamente, sino el abordaje que las instituciones y organizaciones le hacen al tema de trata. Estas son algunas de las investigaciones y otros trabajos que se han hecho en el país que han permitido dotarnos de conocimiento que nos ha servido de múltiples formas. Las principales, tal vez, es la parte de la legislación y la parte de la prevención, pero primero hablemos sobre con qué herramientas cuenta Costa Rica en este momento para abordar el tema de la trata de personas. Bueno, tal vez comentar que a partir de febrero, bueno, más bien antes de febrero de este año, lo que teníamos era 2 decretos, que uno había creado lo que era la coalición de la lucha contra la trata de personas y uno que había creado posteriormente el equipo de respuesta inmediata. Fueron los primeros caballitos de batalla, uno del 2007 y el otro del 2010, para empezar a hablar sobre el tema de la trata. A pesar de que el decreto del 2007 había sido promulgado en su momento, la coalición como tal pues, fue hasta
creo que 1 o 2 años después que empezó a organizarse. Entonces esto es para decir lo reciente que es todo, ¿verdad? Porque es un proceso sumamente reciente en la escala histórica de lo que llevamos en este tema en Costa Rica. A partir de febrero, lo que tenemos es una ley que primero, antes de referirme a la misma, yo sí creo oportuno, Maribel, llamar la atención en el sentido de que nuestra ley ya ha sido reconocida a nivel regional como una ley modelo. ¿Y por qué modelo? Le voy a decir por qué. Porque primero que todo llevó 2 años de elaborarla y fue elaborada por cada uno de los miembros de la coalición de lucha contra la trata de personas. Ahí usted tenía sentados a fiscales, a miembros del Ministerio Público, colegas del OIJ, colegas del INAMO, del PANI, que es la gente que de primera instancia ven estas situaciones y que ven también las limitaciones que muchas veces tienen en su diario vivir institucional. Aparte de eso, también formaban parte organismos de la sociedad civil y entre todos ellos fueron creando un cuerpo que digo yo siempre, entre estar de acuerdo y no estar de acuerdo, ¿verdad? Porque fue un proceso de construcción en conjunto, se elaboró un borrador de ley que fue presentado a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Y los señores y señoras diputados, miembros de la coalición, doña Carmen Muñoz y también don Carlos Góngora, que en ese momento pues eran los que estaban dirigiendo todo este proceso, tuvieron a bien asumir esa propuesta para presentarla ante los demás diputados de la Asamblea Legislativa, que me parece que fue un acto muy importante de reconocimiento de una labor que venía trabajada desde las bases, ¿verdad? Realmente los aportes que se hicieron en la Asamblea fueron pocos, pero muy pertinentes, y se mantuvo el espíritu de la ley que nos parece a nosotros pues, fundamental, ¿verdad? La ley lo que hace es ya crear de manera, desde ya no de decreto, sino desde lo que significa una ley de la República, la coalición de lucha contra la trata de personas, establece el equipo de respuesta inmediata, establece además el procedimiento para poder documentar migratoriamente a las víctimas de trata que se encuentren de forma irregular en el país. Recuerde que muchas veces las personas víctimas de trata que se encuentran de manera irregular, indocumentadas, que se les quitaban sus documentos, se les asustaba por parte de las personas que les explotaban a ellos de que si no se sometían a esa explotación, iban a ser puestos a las órdenes de migración para ser deportados, ¿verdad? Como una forma de asustarlos, cosa que es totalmente irreal y es siempre importante aprovechar estos espacios para recordar que desde el año 2010, con la creación de la Ley de Migración, eso se tipifica la categoría de víctima de trata para poder ser documentado y se empezó desde ese momento a documentar víctimas, pero con esta ley se crea el procedimiento siguiente pues para poder entonces facilitar aún más la documentación de las víctimas. Se crea el Fondo de Lucha contra la Trata de Personas. Usted sabe que muchas veces las leyes se crean pero sin contenido presupuestario, sí. Entonces son muy buenas ideas, pero sin recursos financieros, ¿verdad? Entonces, ustedes sabrán que desde que la ley entró en vigencia, se empezó a cobrar $1 más para los impuestos de salida en los aeropuertos del país, y eso, que genera alrededor de entre unos 2 a 3 millones de dólares al año, es lo que eventualmente podrá ser utilizado por esta ley. Y finalmente, otra parte importante, que estoy haciendo un barrido general de lo que establece la ley, es una serie de reformas al Código Penal, donde se tipifica con mayor claridad algunos elementos punitivos en materia de prevención de la trata y se crean además nuevas tipificaciones del delito. Ahora, teniendo la ley también es importante el tema de la atención de la víctima y por supuesto la prevención. Son clave en esto pues establecer formas, ¿verdad?, para atender a las personas que son rescatadas de este tipo de negocio. Y por supuesto pues las campañas de prevención, que tanto tenemos que avanzar en este sentido. En eso el país ha venido también dando pasos importantes, ¿verdad? Esfuerzos que bien han valido la pena y que me parece que se necesita seguir fortaleciéndolos e incentivándolos, ¿no? A mí me gustaría reconocer aquí en ese elemento del abordaje y de la prevención la relación intrínseca, ¿verdad?, entre organizaciones del Estado, ¿verdad?, instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, no podríamos hablar de abordaje
de atención directa a las víctimas si no incorporáramos, no hiciéramos un esfuerzo de incorporación por ejemplo, algunas organizaciones de sociedad civil, ¿verdad? Como Fundación Rahab, por ejemplo, ¿verdad? Que trabajan precisamente en estos temas, ¿verdad? Y que trabajan directamente con las víctimas. Es que eso es lo importante, que la gente entienda que esto no es solo un asunto de los gobiernos, ¿verdad? Tenemos que trabajar todos y todas en conjunto. No, y además las organizaciones de la sociedad civil muchas veces por condiciones propias de las instituciones, tienen más facilidad para poder movilizarse, llegar a las víctimas que lo que tiene muchas veces las instituciones de Estado, pero las instituciones de Estado tenemos la posibilidad normativa y legal de reprimir el delito, cosa que ellos no tienen. Entonces es muy importante trabajar en conjunto, sociedad civil y Estado, a como lo hemos hecho hasta el momento. Y creo que ha sido una relación muy armónica en materia de la prevención de la trata de personas. Sí, a mí me parece que además, como ha mencionado Freddy, ese esquema, ¿verdad? Ese modelo es un modelo casi que de exportación, por ejemplo, a la región centroamericana, ¿verdad? En la cual nos han mencionado ya de alguna manera la posibilidad de que en algunos países se repliquen algunos esfuerzos similares a los que ha venido desarrollando la coalición de a la cual ha hecho referencia Freddy, ¿verdad? Entonces me parece que es importante, ¿verdad? Aquí en este tema me parece un reconocimiento al país, ¿verdad? Bien vale la pena, digamos, el esfuerzo. No todo está acabado, ni concluido, ni trabajado, sino todo lo contrario. Con la aplicación, la entrada en vigencia de la ley, se abre todo un panorama de trabajo bastante amplio. Y todo está muy reciente, Maribel. Esto fue en febrero que se publicó, ¿verdad? Todavía el Fondo de Lucha contra la Trata no está operando, ¿verdad? Todavía se está trabajando en la elaboración del reglamento. O sea, es un proceso todavía in continuum que está llevando los mismos colegas de la coalición, ¿verdad? Sin embargo, si una persona supiera de la existencia de una red o fuera víctima de la trata de personas, ¿dónde puede acudir? Bueno, nosotros siempre decimos que llame al 911, ¿verdad? Perfecto. Es mucho más fácil, más sencillo. Todos los operadores están entendidos sobre el tema. Perfecto. Comentarle que el año pasado los colegas de la unidad de trata de la Dirección de Migración cerraron un ciclo de capacitación al 100% de toda la policía turística del país, que también fue un elemento muy importante del trabajo para la prevención de ese tipo de cosas. Y recordar además que la ley establece la obligatoriedad de todo funcionario público de cuando determina que hay la posibilidad de que exista una situación de trata a denunciarla. O sea, hay una responsabilidad en hacerlo. Entonces, aquí el llamado es a todos los funcionarios públicos de todas las instancias correspondientes. Yo siempre pienso mucho en las municipalidades. Ustedes saben que los gobiernos locales son los que van, por ejemplo, a los bares, las policías municipales, muchas veces hasta las secciones de patentes, pensando solamente en si está al día o no la patente, pero son momentos de oro para poder determinar muchas veces las posibilidades de la existencia de trata de personas. Y también un llamado haría yo a la comunidad en general, padres, madres, vecinos, vecinas, personal encargado de la educación de niños y niñas a estar pendientes, porque como ustedes decían, hay personas que tienen más vulnerabilidad que otras, pero en realidad yo pienso que cualquier persona puede estar en la mira de estas gentes que lo que quieren es negociar con los seres humanos. Así es. Y yo creo que el tema de la prevención aquí es básico, ¿verdad? Yo creo que estamos expuestos constantemente a un nivel de información importante, ahora más que nunca, ¿no? Y me parece que el tema de la prevención es importante. Ya hemos tratado de alguna manera de contribuir a la mejor comprensión del fenómeno de la trata que se está haciendo en el país para abordarla, ¿verdad? Pero me parece que es importante que todos, como decía Freddy, nos involucremos desde el nivel local hasta el nivel nacional. Muy bien. Y desmitificarlo, Maribel, porque no es solo un asunto que eventualmente pueda suceder en un bar o un centro nocturno. Puede suceder en una pulpería, en un abastecedor, en una finca, en una iglesia. Puede pasar en un barco pesquero. Y todo lo que te estoy diciendo son lugares donde se ha ubicado trata en un país como el nuestro. Sí, definitivamente mucho que hacer y estamos dando un primer paso en múltiples áreas y este es un aporte más. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y a ustedes por estar una vez más en Una Mirada.
Les recuerdo que pueden ubicar más información en www.una.ac.cr/multimedia y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube, también bajo el nombre Una Multimedia o Una Mirada. Muchas gracias por acompañarnos, lo esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.